Ahora por si acaso. Estoy grabando. Ahora vamos a comenzar la grabación para después poder subir esta predicación a YouTube. Así que otra vez más damos la bienvenida, disculpen las inconvenientes que hemos tenido, pero es primera vez que ocupo esta plataforma, así que pensé que era un poco más fácil, pero hay algunos inconvenientes. Pero para continuar, vamos a cantar el segundo himno, el 152, esta vez lo cantaré yo. Himno número 152. Ustedes nos pueden acompañar desde sus casas, con el celular o con el himnario. Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo ya estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dices, soy tu ayudador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él es mi guardador. Oh, qué fiel su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor.
Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la oración. Nuestro hermano don Víctor Mora, aquí le encontré, iniciando su auro para que nos encomiende en oración. Pero antes, quisiera dar una triste noticia. La familia de don Francisco Poblete, él contó de que había un familiar que estaba con COVID-19. Ahora se sumaron 2 familiares más, su hija y su nieta. Así que orar también por la familia Poblete. Hemos tenido noticias favorables de los otros 2 contagiados, pero orar para la familia Poblete por salvación y también para recuperación de esta enfermedad. Así que, hermano, le dejo el audio. ¿Escucha bien, hermano? Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu amado Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por esta esperanza bienaventurada que tenemos en Él, gracias a su sacrificio. Gracias, Padre, a que Él vino y dio su preciosa vida en aquel madero para redención de todo aquel que en Él cree. Gracias, Padre, porque a través del Evangelio tú llamas a las almas, y a través del Evangelio, Padre, un día nos llamaste y sigues llamando al ser humano para que se vuelva a ti arrepentido, creyendo en la persona y en la obra del Señor Jesús. Padre Celestial, que tú guíes a nuestros hermanos con la enseñanza que has dispuesto para el día de hoy, lo que habremos de recibir, Padre, que lo atesoremos, que no lo dejemos caer a tierra, y en especial, Padre, como se pedía, rogar por la familia de nuestro hermano Francisco, aquellos seres queridos, Padre, que están pasando por esta terrible enfermedad. Gracias por los que se han recuperado y aquellos que están siendo afectados por esto, Padre, confiamos que de igual forma habrán de recuperarse y salir adelante. Y sea esta ocasión, Padre, estando en esta situación tan delicada de salud, que sea la ocasión, Padre, cuando las almas puedan meditar en su condición espiritual, darse cuenta de lo frágil que es el cuerpo. Y también, Padre, reconocer que solamente tú tienes el poder para dar salud, para restablecer. Confiar, Padre, que esta enfermedad sea para tu gloria, sea para tu honra. Que haya alabanza, gratitud para contigo, Padre, con todos aquellos que se han recuperado. Y aquellos que no se han recuperado, Padre, que también tú seas consolando. Lo imploramos, Padre, en tu buena voluntad, rogando por la presente reunión, por cada persona que habremos de estar escuchando, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Benjamín, ahí inició tu audio. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Padre nuestro, te damos las gracias porque el Señor Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos el camino hacia ti. Él era el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Y damos gracias porque Él, a través de la obra de tu Espíritu, también alumbró nuestros corazones para vernos en la condición en la que estábamos, para que acudiésemos humillados a Él y pudiésemos depositar en Él la fe para recibir la vida eterna. Damos gracias, oh Padre, porque aún se predica el Evangelio, aún hay gente que oye, aún hay gente que es salva por tu misericordia. Damos gracias, oh Dios, por esta grande obra de la cruz. Y en esta tarde, Padre, queremos recibir de ti tu palabra, tu voz, que haga efecto en los corazones de los que ya hemos creído, oyendo, oh Padre, la administración de tu palabra para saber cómo conducirnos delante de ti. Con temor, conducirnos, pero hacer todo por amor al nombre del Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tú des confianza, seguridad al corazón del hermano que ha de exponer, que lo haga guiado por tu Espíritu, para que lo haga bien, de acuerdo a lo que tú le has mostrado en lo privado. Rogamos, Padre, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones, que haya un cambio en nosotros por el conocimiento de tu Hijo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a Benjamín. Y ahora vamos a
dar la presentación y dar el audio a don Vicente. Ahí está, hermano. Don Vicente, ¿puede habilitar su audio? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahí, hermano, ore y después Nuestro la Padre exposición. Celestial, te damos gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias por tus cuidados y por toda bendición recibida de tu mano. Tú has sido con nosotros hasta aquí. Y Padre Celestial, rogamos que tú seas también con nosotros. A cada momento que nos ayude y fortalezca nuestro hombre interior. Y que crezcamos la gracia y el conocimiento, Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que tú nos ayudes, que seamos capaces, Padre Celestial, de llegar hasta el final de la carrera que tú tienes para cada uno de nosotros, y que tú seas, Padre Celestial, en especial con nuestras hermanas de edad, que tú les ayudes, que tú les acompañes, que tú les bendigas, que tú pongas, Padre Celestial, sobre ellas bendición, sabemos que así es, y que toda necesidad que ellas tengan, Padre Celestial, o ellos, que tú les bendigas. Que tú seas, Padre, también con la familia de nuestro hermano Francisco, con esta enfermedad. Te rogamos que esto haga meditar, Padre Celestial, a aquellos que tienen esta enfermedad y se acerquen al Señor y vean, Padre Celestial, también tu mano. Te rogamos que tú seas con nosotros, con cada familia representada, cada hogar, y que tú nos bendigas. Nos encomendamos a ti agradecido por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Segunda de Crónica y en Segunda de Reyes. Pero hay algo que antes de leer, siempre cuando uno llega al final, ¿cierto?, de lo que el Señor ha propuesto en nuestro corazón, sobre todo en un ministerio, es al final un poco más difícil terminarlo. Espero que haya sido grato, ¿cierto?, llevar este mensaje del rey Ezequías, que a través, ¿cierto?, de su reinado, que reinó 29 años en Judá, hemos visto, ¿cierto?, cada etapa de él, lo más importante que Dios ha puesto a través de su Santo Espíritu, y nosotros podemos disfrutar porque hemos sacado provecho para nosotros, en especial para mí, para la vida, ¿cierto?, de quien haya recibido el mensaje del rey Ezequías. Y lo más triste es pensar en el final, porque uno quisiera ver un final un poco más feliz, ¿cierto? Un poco mejor, ¿cierto? El final de un rey que, de cierto modo, luchó, ¿cierto?, por la restauración, y luchó también, ¿cierto?, por el avivamiento espiritual, no solamente de Judá, sino también de la parte norte, que era Israel y Samaria. Vimos su fracaso cuando trató, ¿cierto?, con su temor, de persuadir al rey Ezequías, dándole, ¿cierto?, su tributo y sacando el oro de que él mismo había puesto en el templo. Pero vemos como Dios en su gracia también sostiene lo suyo. Creo que es un reflejo nuestro el rey Ezequías, con altos y bajos, como también pasó con los apóstoles, ¿cierto?, al principio, con su subida, en especial Pedro, que de repente estaba por ahí arriba y de repente bajaba. Ezequías es una figura de un rey que agradó a Dios, a pesar del final de sus días. Es un rey que agradó a Dios en su vida. Y vamos a leer, ¿cierto?, con respecto a Ezequías, en el capítulo 32, versículo 20, dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, 180.000, me parece que fueron, aquellos que murieron, según Segunda de Reyes, y dice, y este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías. Es importante notar, como dice que fue Jehová. Es importante notar todo aspecto, ¿cierto?, que la Escritura nos va mostrando en detalles tan pequeños, como por ejemplo esta dupla que podríamos decir del profeta Isaías con Ezequías. Como el rey, ¿cierto?, se acercaba, ¿cierto?, a este profeta para exponer sus necesidades y exponer también su debilidad. Y cómo este profeta llegó hasta el final, ¿cierto?, con este rey, instruyéndolo muchas veces, corrigiéndolo muchas veces, exhortándolo también a que no confiara en Egipto. Eso es un buen, miren, es un privilegio tener a alguien al lado que espiritualmente lo corrija. Es necesario, ¿cierto?, para nosotros que aprendamos estas lecciones. Es importante que alguien, que a veces nosotros actuamos carnalmente, pero que haya alguien, ¿cierto?, al lado nuestro que nos corrija o que nos alumbre, ¿cierto?, el camino a seguir. Es importante la calidad de estos hermanos en nuestra vida y en nuestra asamblea. No con mensajes, ¿cierto?, que muchas veces pueden ser destructivos, sino con mensajes que a uno lo alienten y lo animen a seguir por buen paso o buen camino. Es importante también que nosotros sepamos escuchar a aquellos que también nos aconsejan. No muchas veces nos gusta cuando nos aconsejan o cuando están al lado nuestro. A veces parecemos que nos gusta estar más solos porque somos sabios en nuestra propia opinión. Pero aquí el rey, ¿cierto?, tiene su compañía. Es el rey que tiene a alguien a su lado, y esto es realmente maravilloso. Vuelvo a decirlo, ojalá que nosotros pudiésemos tener a alguien de este calibre, como Isaías, ¿cierto?, al lado nuestro, en nuestro peregrinar, pero tenemos a alguien mucho mayor. O sea, la obra que hace Isaías, ¿cierto?, nosotros la podemos ver también en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aquel que escudriña nuestras necesidades, nuestras debilidades, es el Espíritu Santo que nos lleva también a través de su palabra y nos corrige a través de su palabra. Por eso también la Escritura dice que nosotros no seamos tardos en oír lo que el Espíritu habla muchas veces en nuestra vida y que no debemos apagar el Espíritu Santo, no debemos entristecerlo, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, hace la obra tal vez un poco como el profeta y mucho más grande, mucho más gloriosa la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Está con nosotros, el Espíritu está en vosotros, Él os guiará, Él os llevará, y dice que también debemos andar en el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu muchas veces cumple la función mucho más grande que hizo Isaías, pero también humanamente es bueno tener a alguien al lado que nosotros, ¿cierto?, en nuestra asamblea veamos capaz de llevarnos a través de la palabra a corregirnos y a mostrar nuestra incapacidad. No debemos enojarnos, debemos ser capaces de comprender y entender lo que Dios está haciendo por medio de hermanos que conocen más que uno y nos llevan por buen camino. También vemos que Jehová envió un ángel. Esto es tremendo, ¿cierto? Porque a través de la Escritura vemos que dice su palabra que no es por nuestra fuerza la victoria, sino con su Santo Espíritu, con su fuerza, con su poder, como dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dios da, ¿cierto?, la victoria. Por eso dice que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y no en nuestra propia fuerza.
Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, aquí no hay, en nuestra batalla, ¿cierto?, que es espiritual y no terrenal, no es cuerpo a cuerpo como nosotros lo vemos aquí en este pasaje, sino que es mucho más potente y poderosa. Tenemos una lucha tremenda, pero esta lucha no puede, ¿cierto?, vencerse con fuerza humana, sino que nuestra lucha debe vencerse, ¿cierto?, por medio de lo que el Señor ha establecido, su palabra, su armadura, y estar siempre firme y dispuesto a lo que el Señor quiere. Todos nosotros somos tentados. Todos nosotros, ¿cierto?, de algún modo somos tentados o somos seducidos por esta lucha, ¿cierto?, al mal. Y es ahí donde nosotros debemos estar fortalecidos y pensar que solamente el Señor da la victoria, que debemos aferrarnos mucho más a Él. Todo esta es la conclusión un poco, ¿cierto?, de este tema de Ezequías, y debemos pensar que Dios es el que da la victoria. Aquí no hubo ejército alguno, aquí no hubo, ¿cierto?, una victoria contundente del ejército de Ezequías. Incluso él hizo cosas, ¿cierto? Preparó, ¿cierto?, y cortó el acueducto o los canales, los trasladó, ¿cierto?, y los llevó hacia dentro de la ciudad para estar abastecido. Pero eso no podía salvarle a él si no estaba Dios con él. Si Dios no estaba de su parte, todo sería una derrota. Pero a Dios le bastó solamente un ángel. Miren qué tremendo. Le bastó solamente un ángel y también preparar a los propios hijos de este rey, que figura un poco del anticristo, ¿cierto?, como lo hemos visto. Este rey asirio que va a su casa y es destruido, pero un solo ángel destruye a 180.000. Es decir, que la capacidad de Dios, la grandeza de Dios en mostrar, ¿cierto?, toda la salvación y confundir a sus enemigos. Y nosotros podemos estar seguros y confiar plenamente en la obra que Dios ha hecho en nosotros. No hay, ¿cierto?, como dice en la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos entregó todas las cosas por Él. Nosotros hemos sido beneficiados en esta obra de Cristo. Y por Él, ¿cierto?, nosotros somos vencedores. Y también dice que es un ángel. Y nosotros nos acordamos del libro de Hebreos, que dice que los ángeles, ¿cierto?, están al servicio de los suyos. Es su obra, ¿cierto?, que nosotros no entendemos o no podemos ver. Incluso, ¿cierto?, sabemos que su trabajo y su obra de los ángeles todavía continúa. Nosotros no podemos entenderla o dimensionarla en el tiempo de ahora, que es la gracia. Pero los ángeles, ¿cierto?, como en el tiempo del libro de Génesis, se muestran, ¿cierto?, los ángeles obrando. En el libro de Reyes se muestran los ángeles trabajando. En el libro de Daniel se ven los ángeles, la tremenda lucha que ellos tenían en un ambiente en que nosotros no podemos distinguir. Pero los ángeles están a disposición de Dios, ¿cierto?, y para el servicio nuestro. Es algo que también vemos aquí. Dios está obrando y envía un solo ángel. ¿Y no nos recuerda esto a nuestro Señor cuando está frente a Pilato? O frente a sus enemigos cuando Él dijo que Él podía pedir ángeles para librarlo a Él. Aquí bastó solamente un ángel para destruir a 180.000. Y nosotros hemos visto a través de la Escritura cómo Dios obra a través de ellos. Y continuamos, dice, y envió un ángel y destruyó, dice, el cual destruyó a todo valiente. Miren cómo Dios actúa. Y esforzado, y a los jefes y capitanes como que Él selecciona. Miren, Él selecciona del ejército, no lo peor, sino aquellos que realmente eran los hombres más avesados también, tal vez en la batalla. Están aquellos hombres, cierto, esforzados, valientes, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Toda una selección que Dios hace para destruir, ¿ya? Y para dar aliento a los suyos. Es una obra de Dios. Él está, cierto, trabajando para los suyos, para la salvación. ¿Por qué era importante también para Dios
y esto también tenemos que sacarlo como conclusión, ¿por qué Dios era importante el rey Ezequías? ¿Por qué era importante él? No solamente, ¿cierto?, porque fue un hombre que actuó bien en un tiempo, ¿cierto?, o hizo grandes cosas, sino porque Dios debía preservar, ¿cierto?, a aquellos que eran del linaje del Señor Jesucristo, debía preservar la descendencia, debía preservar, él estaba cuidando, ¿cierto? Miren, Dios es poderoso y Dios está cuidando de sus promesas para que se cumplan en el Señor Jesucristo. Dios está preservando, no porque sean, ¿cierto?, lo suficientemente agradables muchas veces Israel, mereciendo toda la destrucción, sino que Dios debe permanecer fiel a sus promesas. Las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas a David, ¿cierto?, deben permanecer, y cuida el linaje, ¿cierto?, real. Y Dios está obrando específicamente porque Él es soberano y porque Él tiene planes, ¿cierto?, de enviar del linaje de estos reyes, ¿cierto?, al Salvador del mundo. Y Dios obra poderosamente. Y lo hace. Y Él, ¿cierto?, destruye a estos hombres elegidos, capitanes y esforzados, valientes. Este se volvió, dice, por tanto, avergonzado a su tierra. No tenía ejército con que luchar. Los valientes habían muerto. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron. Sí, este hombre proclamó que ningún Dios podía librar, ¿cierto?, a Ezequías, ni siquiera podía librarlo su Dios, como él decía, Jehová. Por lo tanto, Dios le paga, ¿cierto?, con lo que él mismo dice. Su Dios no pudo salvarlo de las propias manos de sus hijos. Dios lo lleva hacia allá para ser destruido en su propio templo. Dios, ¿cierto?, está obrando como Él desea, como Él quiere. Y le da, ¿cierto?, la derrota en su propio templo. Él se jactó, ¿cierto?, de ser más poderoso que cualquier Dios. Pero Él lo lleva, Dios, ¿cierto?, lo lleva hacia su propia tierra y le destruye en aquel lugar. Allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó, Jehová a Ezequías y los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Miren qué interesante. ¿Sabe que Ezequías reinó solamente 29 años? Hemos visto, ¿cierto?, su principio. Hemos visto los 14 años, sus primeros 14 años con esta lucha que él tuvo. Y vemos también, ¿cierto?, cómo Dios le prosperó, no solamente librándolo, ¿cierto?, del poder asirio, sino proveyéndole toda abundancia y riqueza. Pero esto es una prueba. Hermanos, también es importante saber que muchas veces, cuando somos prosperados, yo he conocido, ¿cierto?, y muchas veces lo hemos dicho en la asamblea, que cuando uno a veces piensa que tiene muchos bienes, es porque Dios le ha provisto, ¿cierto?, y que Dios le ha bendecido. Es decir, Dios me ha bendecido, me ha dado plata o dinero. A veces en nuestra vida nosotros debemos pensar que mucho más difícil es mantenerse siendo fiel a Dios, siendo un hombre no de mucha prosperidad. Cuando hay mucha prosperidad, muchas veces los ojos se nublan y uno tiene la tendencia a mirar, ¿cierto?, las riquezas en vez de a Dios, quien las da. Y vemos, ¿cierto?, esto en Ezequías. Todo esto le viene como de anillo al dedo, podríamos decir. Todo fluye, ¿cierto?, por ganar al rey, ¿cierto? Y muchas naciones venían a él. ¿Por qué? Porque todas las naciones habían sido sujetadas, ¿cierto?, por este rey de Asiria,
toda nación de alrededor de Israel había sido sometida por este rey. Él pareciera ser el victorioso, y todas las naciones traen, ¿cierto?, o reconocen en él algo, y muchos traen cierto donativo, los moradores de Jerusalén, ¿cierto?, y Dios le da reposo. Y fue engrandecido en todas las naciones después de esto. A los 35 años de edad, cuando Ezequías va a ser probado nuevamente, dice así: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Lloró a Jehová, que le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Qué triste. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Miren qué tremendo. Si leemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, vamos a ver todo el relato, ¿cierto?, de esta enfermedad. Recordemos, son 35 años, 35 años, es una edad madura, joven, es un privilegio, ¿cierto?, tener esa edad, ¿ya? 35 años, y tener todo lo que tenía él y cómo Dios había obrado en él. Esta enfermedad, ¿cierto?, tal vez fue para probarlo, porque no dice que hubiese pecado en él. Es lo primero que tenemos que entender. Si leemos los dos relatos, jamás se dice que hubo pecado en él, ¿ya? Pero muchas veces Dios trae esto para revelar en nosotros la verdadera existencia de nuestro ser, o lo que somos realmente delante de Dios. Dios tiene que probarnos en todas las cosas, ¿cierto? Y ha sido así a lo largo de toda la carrera del rey Ezequías, ¿cierto? Ha sido prosperado en el templo, ha caído, ¿cierto? Siendo una persona que trata de pagar, ¿cierto?, al rey de Asiria, pero nuevamente se vuelve a Dios, confía en él y vence. Y ahora tiene mucha riqueza, es alguien conocido. Se nos sube el ego muchas veces. Y no hay otro modo, ¿cierto?, en que Dios tenga que hacerlo, que es probando nuestra fe, lo que realmente somos. Y este rey dice, en aquellos días, recordemos, 35 años, todo un futuro, podríamos decir, todo un futuro a sus manos, ¿cierto? Con 35 años de edad, es un joven, podríamos decirlo. Es un joven. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Nuevamente está la dupla. Por eso lo digo, nuevamente está ahí. Qué hermoso es que él tenga, ¿cierto?, a Isaías ahí. Lo hemos visto siempre y aparece, ¿cierto?, en Isaías 36, 37. Siempre Isaías ha estado ahí, en todo momento con el rey. Y le dijo, Jehová dice así. Miren lo que él le dice en palabras de Dios. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, es algo que Dios está haciendo, tal vez para librarlo de algo, ¿cierto?, que le pueda causar daño a él. Dios está probando el corazón de este rey Ezequías. Y le dice simplemente, ordena tu casa. Ordena, porque no, ¿cierto?, no vivirás. Es decir, esta enfermedad es para muerte.
Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Dios va a probar el corazón de él. Él está diciendo, ¿se acuerdan su oración sincera cuando mostró las cartas a Dios en el templo diciendo, mira, el rey, cierto, viene en contra mía, y ahora nuevamente está hablando, cierto, tal vez en forma sincera, pero dice, escudriña mi corazón, que hay en él. Mi corazón ha sido íntegro. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién prueba los corazones? Dios. Y dice, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Sí? ¿Posible? Pero hay algo que descubrir en el corazón de él. Y lloró Ezequías con gran lloro. No es un hombre de edad, vuelvo a repetir, no es un hombre ya viejito para morir, es un joven de 35 años de edad. Si a ti te dijeran como joven, ¿sabes? Ordena tu casa, pero ¿qué casa tengo? Estoy recién empezando, tengo 35 años de edad. A veces nos imaginamos, ¿cierto?, como un rey ya a punto de morir, o que le queda poco tiempo, pero es un rey joven, 35 años de edad. Y vuelvo a repetir, mira, nosotros, ¿cierto?, debemos ser probados también en nuestra propia juventud. Debemos ser probados, ¿cierto?, en lo que somos como jóvenes. Que nuestro corazón sea probado por Dios, para ver si realmente, ¿cierto?, nuestro corazón anda en forma grata delante de Dios. Podemos decir muchas cosas en nuestra juventud. Hemos hecho tal o cual cosa con nuestra boca. Pero Él no se ha acordado, ¿cierto?, de que Dios ha puesto en el corazón de todos ser unánimes en la obra que Él estaba realizando. Incluso debemos pensar que Dios había obrado también en Él. Y que Dios, ¿cierto?, estaba trabajando aún en Él. Simplemente quiere ver y conocer su corazón. Y Él le dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. Dice, y he visto tus lágrimas. No está diciendo, miren, él está hablando y dice, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Él está diciendo, yo he oído tu oración, pero no ha ratificado, ¿cierto?, lo del corazón de él. Simplemente ha escuchado, ¿cierto?, su oración y también ha escuchado sus lágrimas. Sabe lo que tiene que hacer. Dios le ama, Dios no quiere, ¿cierto?, la muerte del que muere. Nosotros debemos pensar primero que el rey Ezequías está sujeto al temor, como dice el libro de Hebreos, al temor de la muerte. Estamos viendo, ¿cierto?, al rey Ezequías en algo tremendo, porque vemos que todos aquellos que eran peregrinos y extranjeros, como dice el libro de Hebreos, ¿cierto?, buscaban una patria mejor. Si él hubiese entendido que había algo mucho mejor, que tal vez ese edificio, ese templo hecho de mano, sino que él comenzara, ¿cierto?, por la fe a mirar mucho más allá, con sus ojos de joven, ¿cierto?, que él tenía, mirar mucho más allá de lo que Dios estaba haciendo en él. Podría haber estado tranquilo y confiar plenamente en lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba obrando, ¿cierto?, y él esperaba, ¿cierto?, no una ciudad celestial, sino que él quería quedarse ahí todavía, que él quería permanecer ahí todavía. Es por eso que él está llorando.
Sabe que a lo largo del tiempo, cuando uno conversa con las personas, y se entristece un poco porque muchos pierden el deseo de que el Señor venga, yo lo digo de verdad, o ni siquiera piensan en que van a morir. Y pareciera, ¿cierto?, que la muerte es un estorbo y que la muerte, ¿cierto?, es algo que nosotros no queremos. Es verdad que nosotros sufrimos la separación, pero también tenemos que pensar que el Señor nos ha librado de la muerte. Dice que el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ezequías tenía en su mente, ¿cierto?, planificado en su mente mucho más tiempo. Qué terrible que nosotros, ¿cierto?, aún incluso tú, que eres joven, pienses en un futuro más lejano, que pienses, ¿cierto?, en un futuro que todavía no se te cumple, que, por ejemplo, no te casas o no tienes, ¿cierto?, una familia estable, y estás pensando en un futuro y dices, Señor, todavía no venga porque necesito esto o esto otro, necesito llevar a cabo esta realidad en mi vida. Pero mira, yo escuché a alguien y tiene absoluta razón cuando dice, cuando uno añora eso es porque no desea el cielo. Porque nada puede superar al cielo sino, ¿cierto?, Cristo mismo, la obra del Señor Jesucristo. Lo que hace el Señor Jesucristo, ¿cierto?, es mucho más glorioso. ¿Y qué pensar cuando Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Si fuera así, si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar mucho más extraordinario que estar aquí. Yo puedo ser una persona que triunfe en los negocios, ¿cierto? Puedo ser una persona que esté acomodado en el negocio porque ese es mi trabajo, pero no tendría ningún significado pensar en un negocio a largo plazo. Eso sería una idiotez. Ezequiel está pensando en el futuro. Está llorando por el futuro. Hermano joven, ¿tú estás llorando por el futuro? ¿Tú te quejas realmente? Muestra tu corazón como es. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? Él quiere pensar, ¿cierto?, en ser un victorioso. Ezequiel quiere ser un victorioso y lo que quiere es más tiempo para disfrutar, ¿cierto? Y podríamos decir, entre comillas, su fama. Su fama. ¿Qué rey había actuado así? Yo no estoy disminuyendo lo que el rey Ezequías hizo, es algo colosal. Yo lo he dicho, simplemente quiero entender por qué aparece, ¿cierto?, esto aquí. ¿Por qué él llora? ¿Qué deseaba él? Si hubiese partido así, hubiese sido realmente partido como el rey que había hecho la voluntad de Dios. Y ahí había quedado, ¿cierto?, toda su obra puesta delante de Dios. Mire, es necesario, ¿cierto?, que nosotros pasemos, como dice Santiago, por diversas pruebas. Y que nuestra prueba debe ser probada por fuego y ser hallada, ¿cierto?, nuestra fe en alabanza y gloria. Como el oro, ¿cierto?, probada por el fuego. Aquí está probada por el fuego. ¿Qué hay en el corazón? Y nosotros vamos a ver cómo Dios está obrando poniendo el fuego, ¿cierto?, de la prueba. Él quiere más años. ¿Quiero yo más años? Es verdad, hay proyectos y todos los tenemos, pero tenemos que tener cuidado cuando desaparece, ¿cierto?, Dios y simplemente queremos hacer el proyecto para mí, para mi satisfacción. Todo proyecto de los jóvenes, aún de los recién casados, debe ser un proyecto que incluya o que esté siempre presente Dios. Y él parece que desea ser un poco, ¿cierto?, tener en sí una alabanza
yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y le dice, añadiré a tus días 15 años. Ahí están, 15 años para ti. 15 años. Y te libraré a ti. Es una promesa. Porque sabe Dios, ¿cierto?, que también ha actuado bien. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad. Pero mira lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo el trabajo, no Ezequías. Él está cuidando su familia, está cuidando, ¿cierto?, todo lo que Él es. Y a nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está orando en nosotros y nos está cuidando. Y nos está proveyendo en nuestro hogar, en nuestra casa, con abundancia de todo lo que tenemos, sin haber tenido nada. Y Dios está orando en nosotros y nosotros nos damos cuenta. Mira, yo haré esto por ti. Cuando uno se echa un pan a la boca, qué agradecimiento yo tengo. Cuando duermo en mi propia casa, qué alegría doy por el Señor que ha hecho bendición en mí. Dios está orando. Dios no es deudor de nadie. Y dice, y lo haré, dice, por amor a mí mismo. ¿Es egocéntrico Dios? No. Él tiene un plan para ti. Y Él está cuidando, eso es lo que está diciendo, estoy cuidando ese plan. Y luego es lo que agrega, Él dice, y por amor a David, mi siervo, su promesa. O sea, es necesario que Ezequías crezca, que los reyes, ¿cierto?, sean llevados, ¿cierto?, con un plan específico, porque ha de nacer la simiente de David, el Cristo. Yo estoy cumpliendo mi promesa, es como si dijera Dios. Y dijo Isaías, toma masa de higos. Miren, es un remedio natural, ¿eh? Dice, toma masa de higos. Y tomándolo la pusieron sobre la llaga y sanó. No sabemos qué llaga es, pero algo produjo un efecto. Dios obra así también. Dios obra así. Y Ezequías había dicho a Isaías, mira, aquí hay una duda. Lo primero que el corazón, ¿cierto?, es un corazón que duda. Dios le había dicho por amor a mí y por amor a David, pero él dice, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Cómo es posible? Le había dado, ¿cierto?, toda visión de triunfo, le había dado todo en su mano, y él está dudando de su Dios. Él les pide señal. Es tendiente como los judíos piden señal. ¿Cómo acaso no confía en su palabra? Él dice, tengo el corazón íntegro. Pero él apenas, ¿cierto? Isaías le está hablando, él le está diciendo por qué, y él le está diciendo, ¿qué señal hay? Pero miren cómo Dios se rebaja a Ezequiel. No tenía por qué haberlo hecho. ¿O crees que sí? Dice, ¿qué señal de que Jehová me sanará? Que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías. Parece que Isaías, ¿cierto? Y Dios le dice, esta señal tendrá de Jehová. De que hará Jehová esto, ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió, fácil. Cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados es como imposible. Bueno, esa señal tendrás. Entonces el profeta Isaías dice, clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Algo que él ni siquiera hubiese pedido, pero Dios tiene en su mano todas las cosas.
todas las cosas están en su mano, aún el sol. Todo lo pone, ¿cierto?, a disposición, porque aún así, Él es fiel. Nosotros, la conclusión que tenemos de esto es que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel, siempre. Y lo hace, a pesar de que no debería haberlo hecho, pero le da la señal. Y 15 años que fueron su destrucción. Él terminó, ¿cierto? Si tenía 35, 15 años más, murió a los 50, es decir, como mi edad, 2 años menor que yo. Y él dice, en aquel tiempo Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todo su dominio. ¿Dónde está Dios ahí? Él se tornó orgulloso y mostró sus tesoros. Mostró todo lo que él tenía. Para eso quería más años. Para eso. ¿Fue fructífero para él? Entonces, nuevamente, mire, la dupla. El profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, y vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Y nunca dio la gloria a Dios. Nunca. Ni siquiera ni por su enfermedad, ni por prosperidad. Nunca otorgó la gloria a Dios. Qué final más triste. Que nosotros no terminemos mal nuestra vida. Él ni siquiera miró, ni pensó, ni dijo, Dios ha puesto todo esto en mí. Él me sacó de la enfermedad, Él me libró, ¿cierto?, del rey de Asiria, Él me proveyó, ¿cierto?, Él me dio el triunfo, yo gané a través de Él. Nada, de su boca no salió absolutamente nada. Por eso la palabra debía escudriñar su corazón. Por eso el profeta es parte, ¿cierto?, de la palabra de Dios y le escudriña el corazón. Quiere escudriñar, ¿cierto?, lo que hay en él. Él dice, yo soy íntegro de corazón. Y quiere escudriñar, ¿cierto?, lo que hay en tu corazón. Como joven, quiere escudriñar mi corazón como adulto y quiere saber lo que hay en él. Nada de Dios. Y aquí dice, vienen días que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que me has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué le pasó a Ezequías? ¿Cómo podría decir que era palabra buena? ¿Por qué no se arrepintió de lo que él había dicho? Está diciendo, tus hijos serán eunucos, y él dice, bueno, buena palabra. Qué triste los fines
Y así dice los demás hechos de Ezequías, todos su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con su padre y reinó en su lugar Manasés su hijo. Lo más triste es que cuando dice es un hombre totalmente perverso, Manasés, aquel que le sucede. Miren, yo quisiera llevarlo, ¿cierto?, para terminar, porque el tiempo ya se acerca, ya terminó, pero lo leo cortito, en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Yo creo que este es el fin que todos deseamos. Ustedes lo saben. Dice, capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercana. No hay temor a la muerte, como este rey. No hay futuro, mira, no hay futuro si no hay un cielo. No hay futuro si no hay un Salvador en el cielo. No hay algo más glorioso, ¿cierto?, que mirar nuestra partida y mirar el cielo. No hay algo más glorioso que eso. No hay algo más glorioso en el creyente, ¿cierto?, que uno sepa que el tiempo de mi partida está cercano, pero no es aquí, sino lo que está allá, lo que me espera, lo que me hace, ¿cierto?, pensar. Y dice, el tiempo de mi partida está cercano, no hay lágrimas, ¿cierto?, por la muerte, sino que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Sabe que Ezequías no quería perder la corona aquí en la tierra? Pablo quiere ganar una arriba en los cielos. Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, este es tu futuro, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias por tus cuidados y tu amor y tu bondad para con nosotros. Sabemos, Padre Celestial, que la muerte puede llamar en cualquier momento, pero también tenemos la certeza de que tenemos un lugar en los cielos, no por ser mejores, sino por la obra preciosa y gloriosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él nos lleva a tu presencia. Él es Padre Celestial, nuestro Salvador. Somos parte de Él. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Les pido perdón por el tiempo, no tenía reloj, se me fue. Y ahí alcancé a ver un reloj. Muy bien, damos las gracias a todos los que nos acompañaron. Sí, pues, Están los de casa y también hay visitas, tanto de Santiago, la familia de don Vicente, la señora Viviana, que nos ha estado acompañando. Muchas gracias por acompañarnos. También veo de los Peñaflor, Los Ángeles. Vi por ahí a de Temuco también. Estaba ahí manejando, parece el hermano. Así que damos las gracias por habernos acompañado en este día y dando la hora ya para terminar. Así que gracias a todos. En especial ahí veo a la pequeña Alison ahí. Saludos para ella también. Esa ahí está, todo la podemos ver. Así que
damos las gracias y también pido las disculpas por no haber transmitido por YouTube, tuve un inconveniente, pero ya se va a subir esta reunión en unos momentos más a YouTube para que la puedan compartir si ustedes gustan. Así que eso sería. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Y se me olvidaba recordar que el familiar de don Francisco se llama Carmen Poblete. Para orar por ella, la señora Carmen Poblete es prima directa con don Francisco Poblete. Ella está contagiada, su hija y la hija de su hija, la nieta de la señora Carmen Poblete. Y orar por salvación primeramente, como se exponía en la exposición, primeramente las cosas de arriba y después lo de la tierra. Así que orar por ella también. En la asamblea de Chillán tenemos otro familiar contagiado de nuestra hermana María José, también rogar por la hermana. Y también aquí vemos recuperada, parece, la familiar de don Vicente, la señora Viviana, así que estábamos orando también por ella para que se recuperara y el Señor contestó nuestras oraciones. Así que me despido, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el día viernes a esta misma hora. Muchas gracias.